con el objeto de rescatar la tradición jurídica constitucional del Perú, el Tribunal Constitucional, a través del Centro de Estudios Constitucionales que dirige el magistrado doctor Carlos Ramos Núñez, pone a disposición de la ciudadanía los textos de los constitucionalistas clásicos peruanos de los siglos XIX y XX, en una colección denominada Biblioteca Constitucional del Bicentenario, que se inicia con este libro que estoy presentando a ustedes. Esta colección se inaugura con la publicación del libro denominado Cuestiones Constitucionales, del ilustre jurista Toribio Pacheco, quien debe ser el primer autor que examina sistemáticamente las condiciones y las instituciones que éstas consagran. Los maestros que ahora nos visitan seguramente harán un análisis y una larga referencia. Yo solamente me permito decirles que este libro tiene dos partes. En la primera se examina las constituciones que estuvieron en vigencia hasta la Constitución de 1839. Uno de los tópicos más generales es el análisis del Poder Ejecutivo. Por otro lado, constata que no existe una correspondencia real entre las instituciones políticas y la norma constitucional. Pone de relieve que la opinión pública sería una fuerza crítica del poder político. En la segunda parte aborda únicamente la Carta de 1839 en dos partes: poder legislativo y poder ejecutivo. En ese sentido, analiza cómo delega el pueblo sus facultades, cómo ejercen este poder sus delegados y, entre otras cosas, propone reducir el período presidencial. Terminaré manifestándole al doctor Carlos Ramos Núñez, director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, que queda en sus manos la conducción de este evento académico. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, señor presidente en funciones, doctor Manuel Miranda Canales. Bienvenida a nuestro querido amigo Carlos Ramos Núñez, quien creo que ha tenido presente la máxima evangélica: los últimos serán los primeros. Le agradezco enormemente esta invitación y lo felicito por esta edición, que es realmente una maravilla, es una joya. Es una joya, me refiero, no que valga, sino que no vale más que lo que vale un libro, sino bibliográfica e intelectualmente es una joya. Y voy a decirlo porque en breves palabras que he preparado aquí para poder conversarla con ustedes. Este libro, miren ustedes esta sincronía, ¿no? Este libro se publica en una oscura imprenta arequipeña, no quiero ofender a los arequipeños, por favor, pero una imprenta arequipeña discreta, como era en la época, que se llama la imprenta Ibáñez, en 1854, en un folleto de 90 páginas. Yo creo que debe haber habido un tiraje muy corto, porque los que deben tener la obra deben ser pues 10 o 15 en todo el Perú, aunque no averiguó si todavía existen ejemplares en alguna biblioteca extranjera, no lo sé. Yo hace 3 años, con mi esposa que está aquí,
visité la sección hispánica de la Biblioteca del Congreso en Washington, y me recibió el director, que era un uruguayo amigo mío, me dijo, ven para acá están todos tus libros. Caramba, le dije, qué manera de perder el tiempo, pero ahí estaban. Entonces yo creo que debe estar en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es la más grande del mundo, y que curiosamente es del Congreso. O sea, en Estados Unidos no hay biblioteca nacional, hay la Biblioteca del Congreso, que se formó con los 15.000 volúmenes que Jefferson donó al Congreso, y ahí empezó todo. Entonces el Congreso se ha tomado en serio la tarea de una biblioteca, cosa que acá nuestro Congreso no se ha tomado eso en cuenta, por supuesto, ¿no? Muy bien, y luego desapareció esa edición de 1854, y en el Heraldo de Lima de 1855 el mismo Pacheco publica este folleto, pero por entregas, pensando seguramente que el libro se publica en Arequipa y esto sale en Lima y tiene dos públicos distintos, con lo cual el mismo autor lo publicó dos veces. No he hecho el cotejo exacto, pero me imagino que debe ser lo mismo, no creo que de un año a otro haya cambiado tanto. Y después, muchos años después, gracias a mi buen amigo José Palomino Manchego, aquí presente, es que reeditamos este texto en la Universidad de Lima, en la revista Iusse Praxis, que en esa época estaba a mi cargo, por extrema gentileza de mi buen y fallecido amigo Carlos Torres y Torres Lara. Hicimos un arreglo de la edición, usamos la edición de 1854, el doctor Palomino, que era muy joven en esa época, no voy a decir cuánto, pero tenía 20 y tantos años, 26, 28 años, hizo un prólogo exhaustivo, minucioso, y salió en esa revista. Y luego sacamos en folleto esta edición, que es de 1996, que es la tercera, por así decirlo. Voy a revisar exactamente la fecha, 1996. Y ahora tenemos la cuarta edición, que podría en realidad decirse que es la primera. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho esta edición, que es muy importante, son dos cosas. Número uno, no ha tomado en cuenta el folleto del 54, sino que ha tomado la versión directamente del Heraldo de Lima del 55, cosa que no se conocía. Y ha agregado una segunda parte que no se conocía. El doctor Palomino, por supuesto, la conocía y la tenía, pero no se animó a publicarla por motivos que yo no conozco. Y en el Heraldo de Lima publicó una serie de artículos sobre lo que es la reforma constitucional, que luego incorporó o dijo que era la segunda parte, pero nunca lo hizo. Entonces, esta edición hoy día es una edición única, porque tiene la primera parte, que ya se conocía, y la segunda, que no se conocía, en un solo volumen, prologado y supervisado por el doctor Carlos Ramos Núñez. O sea, es una, en realidad diría yo, es una primera edición, porque lo otro es lo que hizo Pacheco en vida y nada más. Entonces me animo a pensar que esta edición no no elimina la anterior, ni viceversa. Estos son pues los ajetreos que ha tenido el libro en estos últimos años, y yo realmente me felicito que el doctor Carlos Ramos se haya animado a reeditarlo y en forma pulcra y completa. Y eso es bienvenido, más aún en una serie que está anunciada como Biblioteca del Bicentenario, que estoy seguro será enriquecida con otros textos más. Eso es un poco en cuanto al libro. En cuanto al autor, es sorprendente que este autor murió a los 40 años, de pensamiento más bien liberal, fue canciller, fue profesor universitario, en fin, fue de todo un poco, y como canciller hizo una protesta solemne que ha pasado a la historia en defensa del Paraguay, que estaba siendo agredido o que iba a ser agredido por los países de la Triple Alianza, o sea, el Imperio del Brasil, la Argentina y el Uruguay, que se unieron para despedazar al Paraguay. O sea, la guerra más sanguinaria del siglo XIX en la Argentina, en el América del Sur, fue la del Paraguay. O sea, los tres potencias, porque eran potencias en más o menos las tres, y el Brasil más todavía, estas tres potencias se unieron contra el Paraguay e hicieron dos cosas, o pasaron tres. Primeramente, mataron al 90% de los hombres. En segundo lugar, se repartieron el territorio y lo dejaron reducido a la mitad. Y por último, y esto es más importante, el caudillo de esa revolución murió a lanzazos, o sea, murió en el combate. Gracias a eso es que en Asunción hay una calle que se llama Toribio Pacheco. Acá nadie lo conoce, por supuesto, ¿no? Pero es una figura extraordinaria. Y además es el primer comentador orgánico del Código Civil.
Y más aún, y ese es un dato muy importante, era un hombre rico cuyo padre tenía minas de plata en Puno. Fue a la política rico y salió pobre. Hoy día es al revés. Generalmente, por supuesto, no todos. Y también quiero mencionar una pequeña polémica que hubo a raíz de la edición del libro que mantuvimos con nuestro buen amigo Ramiro Valdivia Cano, hoy día magistrado supremo. Yo a Ramiro Valdivia Cano lo conocí cuando era secretario general de la Universidad Católica Santa María. Y el decano, me parece, o el rector, era Humberto Núñez Borja, que era un gran animador y que fue nuestro gran amigo durante muchos años. Entonces él terció en una polémica con algunos artículos en el Peruano del 97, que acá los tengo, y luego de un periódico El Sol, que creo que ya ha desaparecido, y con una carta que me envió, que la tengo acá. Él se guió por una idea del fiscal Catacora que decía que era puneño. Yo creo que no sé qué ha pasado con estos conflictos entre Arequipa y Puno, porque también de Mariano Echecornejo se dijo que era puneño, y no era puneño, era arequipeño. Lo que pasa es que vivió de joven en Puno, y la riqueza le vino de Puno. Tuvo una educación esmeradísima en Europa. Era un hombre que conocía idiomas. Y justamente para recalcar eso, Ramiro Valdivia Cano me envía una foto en marzo del 1997 que dice: el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, del cual era miembro, en ese momento, acá está la foto, una casa en ruinas, dice, presidido por el doctor Álvaro Chocano Marina, en los restos de la casa en que vivió el doctor Toribio Pacheco, cuando era joven, en Palca, provincia de Lampa, Puno. O sea, estaba vinculado a Puno, pero no era puneño, era arequipeño. Finalmente, ¿qué significó esta obra en el siglo XIX? En el siglo XIX, en el Perú, a diferencia de la Argentina y del Brasil, y en parte también de México, en el siglo XIX, en estos países hay mucha producción bibliográfica. En el Perú se cuentan con los dedos de la mano. O sea, yo creo que libros de derecho constitucional en el Perú, aparte de ensayos sueltos, deben haber 4 o 5, ¿no? Pero les doy este dato. El primer libro en el cual las generaciones peruanas estudian derecho constitucional es el Manual de Derecho Político de Ramón de Salas, que se publica en Madrid en 1822, cuando la Constitución de Cádiz se restablece. ¿Y qué hicimos acá? Hicimos una edición peruana en 1827, seguramente pirateada, porque en esa época no había derecho de autor. Mejor dicho, sí había, pero nadie lo respetaba. Entonces, durante años de años, vivimos alimentados de un autor español de segunda, pero que era un buen manual para la época, Ramón de Salas. 1927, edición peruana. ¿Cuál es el segundo manual que van a estudiar los jóvenes peruanos? El manual de Silvestre Piñeiro Ferreira, que es un famoso jurista portugués que fue ministro del rey Juan VI en Brasil, porque ustedes saben que la Casa Real Portuguesa, cuando Napoleón invade España, no se queda pues como los españoles, sino se va al Brasil, a sus colonias. Los españoles se quedaron ahí y naturalmente los hicieron trizas, ¿no? Napoleón hizo lo que le dio la gana en España. Entonces esta Casa Real se va, apoyado por Inglaterra, se va y se traslada a Río de Janeiro. Y hay un imperio del Brasil que dura casi hasta fines del siglo XIX. Entonces, este Silvestre Piñeiro Ferreira es un portugués muy culto, muy refinado, que era cura, pero que se salió, que tiene misiones diplomáticas, que habla idiomas y que empieza a publicar mucho, y publica un manual que se llama Compendio de Derecho Público Interno y Externo. Como estaba exiliado en París, porque era un político pues de polendas, o sea, era un académico, pero que hacía política, ¿no? Entonces lo persiguieron, fue diputado y se fue a París a vivir, y vivía de la enseñanza. Y publicó en París en 1830 un libro que se llama Compendio de Derecho Público Interno y Externo. Bartolomé Herrera,
siendo rector de San Carlos, o sea, del Convictorio de San Carlos, que era uno de los colegios más importantes, lo que luego fue la Universidad de San Marcos. Las facultades, como ustedes saben, se crean en 1866, no antes. Decide traducir este compendio y anotarlo. Entonces el libro es así y los comentarios son así. Ese es un libro también inhallable, pero convencí al fondo editorial del Congreso, hace ya 3 años, de que lo publicase. Entonces está ya todo digitado, diagramado, le he hecho un prólogo, etcétera, y está esperando ser impreso. Pues está listo, hace un año, con esa agilidad pasmosa que tiene el Congreso de la República, está listo hace un año ahí, esperando. Como yo no he firmado ningún contrato con ellos, si no me lo sacan en tiempo rápido, lo retiro y me lo llevo, así de simple. Porque, claro, primero es el libro de fulano, que es el amigote de tal, así funciona la administración, pues, lamentablemente. Pero en fin, esperemos. Entonces, tenemos el libro de Salas, un español, el de Silvestre y Piñeiro Ferrer, un portugués, hasta 1848. Este libro de Silvestre y Piñeiro lo cita incluso Silva Santisteban en su manual de 1874, o sea, tenía mucha importancia. Tenía mucha importancia. Entonces, ya después se van a hacer manuales, como el de Felipe Macías, por ejemplo, y va a ser publicado el libro de Pacheco, que se conocía, más aún cuando se reproduce en el Heraldo de Lima, y la ventaja es que Pacheco era un hombre conocido, y además ejercía el periodismo, o sea, era un hombre, digamos, que estaba en muchas cosas, pero ejercía el periodismo, o sea, la gente lo conocía, tanto en Arequipa como en Lima. Entonces, lo que hace Pacheco no es continuar ni hacer un manual peruano, porque en eso no se dedica a eso, sino se dedica a hacer historia constitucional peruana. O sea, es el primero que hace una historia constitucional peruana en forma. Con lo cual, historia todo lo anterior y se detiene, como nos recordó el doctor Manuel Miranda, en la Carta de 1839, que fulmina, dice que es una constitución que es el elogio a los viejos. ¿Por qué? Porque dice que para ser congresista hay que tener 40 años, y él tenía en esa época 35, entonces no puede ser congresista, ¿no? Es la Carta Reaccionaria de 1839, que tiene 2 virtudes, diría yo. Uno, que duró bastante, no obstante que fue fruto de la Confederación Perú-Boliviana, que fracasó, pero 2, es la única constitución que se discute y se aprueba fuera de Lima, no hay otra, no hay otra. No me refiero a la Confederación Perú-Boliviana, porque la Confederación Perú-Boliviana no es el Perú, es el Perú más Bolivia. Pero las constituciones peruanas, la única que se discute fuera de Lima es esa, no hay otra. Y este libro, miren ustedes, ha pasado desapercibido prácticamente. Este libro, Cuestiones Constitucionales. A tal extremo que en 1828, que él nace en 1828, 100 años después, en 1928, Raúl Porras Barrenechea, ese gran historiador y brillante diplomático, rescata y hace un homenaje a Toribio Pacheco en el colegio. Y en paralelo, ese gran tribuno liberal arequipeño, Francisco Montajo, hace lo mismo. Entonces, a partir de ahí empieza a rescatarse la figura de Toribio Pacheco. Y claro, él hace básicamente una historia constitucional, pero tiene juicios de valor. Tiene juicios de valor. Menciono solamente uno, que dice así, estoy citando de memoria. Dice así: mientras Estados Unidos, joven república, avanza con paso de gigante, nosotros nos detenemos en luchas intestinas. Y bueno, hemos colaborado a difundir la obra de Pacheco, de Toribio Pacheco, y por supuesto, aunque no es una propaganda, pero tenemos que mencionar el importantísimo libro del doctor Carlos Ramos Núñez de Toribio Pacheco, que ya tiene 2 ediciones, hechas por el Fondo Editorial de la Católica. Ahí veremos lo que es Pacheco en su conjunto, incidiendo, por supuesto, en la parte civil, que fue quizás lo que mejor hizo, ¿no? O le dedicó más atención. Muchas gracias, señores. En primer lugar, quiero agradecer la fina deferencia que ha tenido mi buen amigo y colega en la Ciudadela Académica, Carlos Ramos Núñez, para poder compartir esta noche la presentación del libro que lleva por título
cuestiones constitucionales del jurisconsulto arequipeño Toribio Pacheco. Siempre he hablado de pie, pero ahora, con lo que ha dicho el vicepresidente del Tribunal Constitucional, con lo que ha dicho Domingo, prácticamente me han mareado y me he dado soroche. Y la verdad que no sé lo que voy a hablar, porque creo que todas las carnes ya se han echado al asador con relación a una figura tan importante que nuevamente se exhuma su patos y su etos pensante. Y qué mejor momento el día de hoy, 17 de abril, porque él nació en el centro de Arequipa, arequipeño de la mejor cepa, un 17 de abril de 1828. Voy a tener que ser como Harry Potter para poder al menos decir algo al respecto. Y creo que añadiendo una gota más a esa fértil personalidad científica y académica de Toribio Pacheco, yo quiero recordar esta noche al canciller del 2 de mayo de 1866, cuando en plena guerra con Chile, Toribio Pacheco redactó el famoso memorándum que posteriormente ha sido publicado y que el día de hoy prácticamente constituye un referente obligatorio para poder saber en qué consiste el asilo político. Y Pacheco, quien había estudiado en Bruselas, en donde se doctoró, y había estudiado también en la Sorbona de París, estaba prácticamente artillado de los clásicos de ese entonces. Y ahí se deja notar, en ese famoso memorándum, la forma como un autor tiene que leer los clásicos. Y dos clásicos favoritos tuvo en aquel entonces para redactar ese famoso memorándum sobre el derecho de asilo. Uno que era Batel, que luego fue traducido al castellano, y el otro era el comendador Silvestre Piñeiro Ferreira, a quien Domingo ya ha mencionado, y que por lo demás fue el libro de cabecera que empleó el obispo de Arequipa, Bartolomé Herrera, en el convictorio carolino, y que tuvo dentro de su seno, entre otros alumnos, a Toribio Pacheco, porque él estudió. Cuando vino de Arequipa, Toribio Pacheco ingresó al convictorio carolino y ahí fue donde prácticamente sus primeros balbuceos en la ciencia jurídica los llevó en punto de perfección. Pero también hay que recordar a Pacheco cuando un año antes de 1854, estoy hablando de 1853, publicó un opúsculo que se llama Elementos de Estadística, con lo cual prácticamente Pacheco se adelantó a lo que posteriormente otros autores desarrollaban lo que hoy en día conocemos con el nombre de geografía política. Y pongo este botón de muestra para demostrar cómo Pacheco tenía una personalidad científica completa y fascinante. Y se adelantó a un autor clásico también, que en ese entonces se leía solamente en castellano y que hoy en día prácticamente es inubicable. Los Elementos de Estadística de Alejandro Murió, que fue publicado posteriormente a lo que Pacheco había desarrollado sus elementos de estadística. Con esto demostramos claramente cómo Toribio Pacheco, gran comentador del Código Civil de 1852,
prácticamente abrazaba todos los saberes jurídicos. Pero me he puesto a preguntar esta mañana, ¿por qué estoy aquí? La fina deferencia de Carlos Ramos cuando me llamó por teléfono y me dijo de que deseaba que estemos con García Belaúnde para decir algunas cuantas ideas con relación a Toribio Pacheco, creo que se justifica por dos motivos. El primero, porque ya antes de llegar a la tercera decena de la vida, Domingo García Belaúnde me encargó llevar adelante la publicación de cuestiones constitucionales. Y eso fue lo que hicimos, porque he tenido que desempolvar luego de 30 años aproximadamente mi biblioteca particular, para ver cómo en 1989 ya nosotros publicamos en la revista Iusic Praxis la primera parte de Toribio Pacheco, cuestiones constitucionales. Luego, andando el tiempo, publicamos otra edición, que vendría a ser la tercera, ¿no?, de cuestiones constitucionales. Y el vientre legislativo de ese gran caricaturista francés, Honoré Daumier, cuyo libro Las gentes del foro, hasta el día de hoy, se sigue comentando. ¿Por qué? Porque estando Pacheco en Europa, debió conocer seguramente en París el vientre legislativo de este famoso autor llamado Honoré Daumier. Y ahí es donde se inspira y está apostillado en el opúsculo de 1854 de que Pacheco habla del Parlamento sobre la base de cómo muchos políticos de la época, naturalmente, en vez de trabajar, dormían, y se grafica, concretamente hablando, en el vientre legislativo de Honoré Daumier. Porque Pacheco era agudo, era polemista, era jurista, era diplomático, era periodista, de una pluma exquisita, y eso trasunta en cada una de sus obras. Y por eso es que, ahora ya, para cerrar el círculo, con relación a la cuarta edición que tenemos aquí sobre el tapete, hemos de significar lo siguiente. En primer lugar, ha hecho bien Carlos Ramos en complementar la primera parte de 1854 de cuestiones constitucionales, con un rótulo atrayente que ya Pacheco lo había desarrollado en su día y que se llama el tema de la reforma constitucional. Y esto tiene un motivo. ¿Por qué? Porque Pacheco tenía un canto de sirena, y el canto de sirena de Pacheco, en el rubro constitucional, eran los autores clásicos, los ingleses y naturalmente los norteamericanos. Y esa técnica, ese modus operandi de la reforma constitucional, lo emplea para precisamente complementar lo que era la primera parte de cuestiones constitucionales. Y para finalizar, Pacheco también ejerció la profesión. Y viendo el libro de Carlos Ramos, él ha dado el dato certero, como siempre, en el sentido de que Pacheco ejerció la profesión y tuvo en una calle muy cerca, que se llama Polvos Azules, su estudio. Pacheco también, no olvidemos, fue fiscal ante la Corte Suprema. Y hay una frase con la cual quiero cerrar el círculo esta noche, de Toribio Pacheco, que quiero mencionar, por cuanto él cruzó la frontera sin retorno un 15 de mayo de 1868, víctima de la fiebre amarilla, cuando estaba en todo el esplendor de su pensamiento, 40 años. Dice Pacheco, los fallos, a propósito, ahora que estamos en el reservorio de la constitucionalidad, los fallos, apoyándose en los hechos comprobados y revestidos de una patente e irrefragable legalidad, dejan satisfecha la conciencia del juez y obtienen, por simple enunciación, el uniforme asentimiento de la sociedad. Firma Toribio Pacheco, enero 20 de 1868.
1863. Ese era el canciller del 2 de mayo, Toribio, Pacheco y Rivero. Muchas gracias. Para mí es sumamente grato participar en este evento académico y hacerlo en una doble calidad de magistrado del Tribunal Constitucional y a la sazón presidente de una institución que está próxima a cumplir 20 años de fundada, eminentemente académica, que es la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Y en virtud de esta doble calidad, quería hacer algunos comentarios, los primeros de tipo general y los segundos de tipo puntual respecto al tema que hoy nos convoca. Lo primero, estamos en el Perú construyendo un Estado constitucional y el Tribunal Constitucional tiene dos roles fundamentales. El primero, ser garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. El segundo, ser garante de la primacía normativa de la Constitución en cuanto a norma suprema, expresión del poder constituyente, es decir, de la voluntad popular. Y en la construcción de este Estado constitucional, el tribunal también tiene una función importante que hay que destacar, y que es lo que podríamos denominar el rol de docencia constitucional que debe desarrollar en un país en el cual urge construir un verdadero sentimiento constitucional como garantía de la conciencia colectiva de la importancia y trascendencia que tiene para el Perú contar con un Estado encarnado en cada uno de sus ciudadanos, un Estado capaz de comprometernos a todos para enfrentar los retos del futuro. En esa docencia constitucional, el Centro de Estudios Constitucionales es un elemento vital, porque es el que se va a encargar de marcar el paso de cómo el tribunal va difundiendo no solamente el resultado de su producción jurisprudencial, sino va difundiendo el derecho constitucional en todas las dimensiones que el mismo comprende. Y en esa línea, precisamente, esta Biblioteca Constitucional del Bicentenario, que nace por una feliz iniciativa de nuestro director del Centro de Estudios Constitucionales, el magistrado Carlos Ramos, va a marcar un paso importante porque va a permitir la difusión de aquellas obras clásicas elaboradas en el pasado dentro del desarrollo de nuestra historia constitucional por destacados intelectuales, académicos peruanos que en su hora supieron poner su atención en temas tan importantes como es el desarrollo constitucional del país, sus instituciones básicas, los derechos fundamentales y todo aquello que se encuentra dentro del ámbito del derecho constitucional. Y en esa línea, Toribio Pacheco es un personaje extraordinariamente importante. Y a partir de ese punto ingreso ya a lo segundo que mencionaba. Y en este ingreso quisiera enfatizar en primer término algo que tiene una profunda significación, porque Toribio Pacheco nace el 17 de abril de 1828, es decir, un día como hoy, un 17 de abril. Y estamos cerca a cumplir los 200 años de la feliz venida a este mundo de este ilustre peruano, que no solamente brilló en diversas dimensiones, sino que en el ámbito concreto del derecho constitucional tuvo una visión muy aguda del desarrollo constitucional del Perú. Toribio Pacheco apuntó en muchas direcciones, pero hizo especial hincapié en la necesidad
de que el Perú forjara en la sociedad, en su sociedad, una toma de conciencia. Él denominaba el rol de la opinión pública. Es decir, la sociedad debía ser capaz de tener una posición definida, de salir al frente, de exigir, de manifestarse, de reclamar y de participar en la vida política nacional. Y quiero terminar señalando algunas palabras de Toribio Pacheco, escritas dentro de este excelente trabajo que fue Cuestiones Constitucionales. Él decía: verdad es, y muy dolorosa, que en el Perú la opinión pública no existe, y que la ausencia de este elemento constitutivo de los países libres permite a nuestros poderes políticos marchar a la aventura, sin más norma que su capricho, sin más guía que su propia voluntad. Ciertamente, la opinión pública no se forma de la noche a la mañana, ni es la autoridad de un escrito, y mucho menos la de éste, la que pudiera excitarla a formarse. Pero el hombre, tomado individualmente, jamás abdica del todo la libertad de su conciencia, y como tal, que posea un poco de buen sentido, discierne el bien del mal y aprueba en secreto a los que defienden el primero y combaten el segundo. Es pues, decía, a la conciencia individual a la que nosotros nos dirigimos, contando con su aprobación y benevolencia, poco importarían la cólera y el desprecio de los privilegiados. Es decir, Toribio Pacheco reclamaba una respuesta de la colectividad en su conjunto en cuanto al compromiso que debe toda sociedad tener con su problemática, con el ejercicio cabal de los derechos políticos. Y creo que esta es una lección que nos deja Toribio Pacheco en cuanto a un punto de atención que debemos atender como sociedad peruana. Asumir el compromiso que tenemos como colectividad en el futuro y la marcha del país para lograr sus objetivos. Muchas gracias. Una de las primeras medidas que me pareció necesario, conveniente tomar, cuando fui designado por la generosidad de mis pares, los magistrados del Tribunal Constitucional, director del Centro de Estudios Constitucionales, fue en primer lugar hacer de esta institución una institución básicamente, podríamos decir, despersonalizada, en el buen sentido de la palabra, es decir, institucionalizarla, ¿no? Es decir, convertirla en un centro que, aparte de la labor importante que cumplía en el campo de la divulgación académica, a través de diplomados, cursos, conferencias, en fin, tuviera una biblioteca jurídica, por supuesto de textos de derecho constitucional y de derechos fundamentales, pero que también rescatara la tradición jurídica nacional, principalmente en el campo del derecho constitucional. Entonces surgió la idea de hacer esta biblioteca constitucional del Bicentenario, habida cuenta que faltan tan pocos años para la declaratoria de la independencia y para también la liberación definitiva del suelo patrio del yugo español. El caso es que esta iniciativa fue amablemente acogida por los magistrados del Tribunal Constitucional en el Pleno, y entonces la gran pregunta era cómo empezar la biblioteca constitucional del Bicentenario. Bueno, aquí por supuesto hubo hasta cierto punto un criterio de naturaleza personal, ¿no? Cierto sentimentalismo. Toribio Pacheco, por varias razones, era un personaje que había captado desde hace muchos años mi atención. Como bien lo recordaba, con esa erudición que lo caracteriza el doctor Pepe Palomino Manchego,
había sido la base de un libro mío que antes era la tesis de maestría. La tesis originalmente se llamaba Toribio Pacheco, civilista del siglo XIX, pero la edición del libro buscaba ser más comprensiva, ¿no? Toribio Pacheco, jurista del siglo XIX. Gracias a la iniciativa en ese momento del director del Fondo Editorial de la Universidad Católica, Fernando de Trasení, es que esta tesis se publicó, pero él sugirió, mira, si dice civilista, esto puede prestarse a confusión, y tenía razón, porque una lectura no jurídica podría hacer pensar, podría dar lugar a confusiones. Bueno, el civilista en el plano del político, ¿no? Es decir, militante del partido civil, ¿no? Que no lo era, o era el jurista especializado en derecho civil. Entonces, en realidad este trabajo se había concentrado fundamentalmente en la naturaleza misma de la maestría, que era una reconstrucción crítica de sus contribuciones en el campo del derecho civil, sobre todo en su tratado de derecho civil, en 3 tomos, ¿no es cierto?, que se publicó desde 1860, 1862, 1864, un texto fabuloso. No llegó a completar un análisis exhaustivo y completo del Código Civil de 1852, pero también algo que me llamaba la atención eran los artículos dispersos de Toribio Pacheco en revistas como La Gaceta Judicial, por ejemplo. Entonces no fue, en este caso, salvo unos cuantos párrafos, un análisis del libro Cuestiones Constitucionales. Ya había conocido, sin embargo, como también lo conocían mis colegas Domingo García Belaúnde, José Palomino Manchego Muñoz, en fin, otros estudiosos, la edición del Heraldo de Lima, que como ustedes comprenderán se trataba de una publicación periódica y en consecuencia solamente entendida por eruditos. Pepe Palomino Manchego tuvo la buena idea, entiendo que atizado por Domingo García Belaúnde, de publicar con un estudio preliminar Cuestiones Constitucionales en la revista Iusset Praxis de la Universidad de Lima, entonces bajo la dirección de Domingo García Belaúnde. Entonces fue sin duda un hecho importante en la construcción de la historia constitucional del Perú, pero también en particular en el conocimiento de Toribio Pacheco. Hay que considerar que autores como Francisco Mostajo o Raúl Porras Barrenechea en 1928, con motivo del centenario del nacimiento, lo que hacían era recordar algunas de sus ideas, pero faltaba en realidad, es decir, conocer un texto, ¿no?, como Cuestiones Constitucionales, y de ahí el gran mérito del doctor José Palomino Manchego, porque se trataba de un trabajo que sin duda debía de ser puesto en conocimiento de la comunidad académica. Ahora, ocurre que Toribio Pacheco, después, quien era un humanista en el pleno sentido de la palabra, entre otras cosas, aparte de jurista, diplomático, era también periodista, cuando se desempeñaba como director del diario El Heraldo de Lima, y además tenía a curso la reforma constitucional que concluiría en la Constitución de 1856, y él era un enemigo furibundo de Castilla, ¿no es cierto?, había participado, digamos, con simpatía del gobierno de las ideas, no sé si las ideas, sino de las posiciones de Echenique, y antes de las de Vivanco. Entonces veía con mucho sentimiento crítico, ciertamente, este proceso de reforma constitucional. Entonces creo que resultaba pertinente publicar todo el texto, ¿no es cierto?, tanto la edición de 1852 como la segunda parte de Cuestiones Constitucionales del Heraldo de Lima, pero tomando como referencia a la edición periodística, digamos, hemerográfica, que se encontraba en el Heraldo de Lima. Agradezco a los colegas de la mesa, agradezco a ustedes por su presencia hoy, y bueno, muchas gracias. Tendrá un ejemplar del libro.